Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tercer programa sobre la Biblia, la palabra de Dios, un libro que es sobre todos los libros. Se han destacado distintas frases célebres acerca de la Biblia. Podemos mencionar algunos dichos de algunos presidentes. Dijo George Washington: sin la Biblia es imposible gobernar correctamente al mundo. Abraham Lincoln también expresó: si no fuera por la Biblia, no conoceríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Otro presidente, Eisenhower, dijo: en su significado más alto, la Biblia es el único depósito de las verdades espirituales eternas. Roosevelt dijo: ningún hombre educado puede darse el lujo de ignorar lo que dice la Biblia. Podríamos mencionar una serie más de presidentes como Jefferson, Adams, Jackson, Wilson. Todos ellos expresaron algo respecto a la palabra de Dios, a la Biblia, como una base muy segura de sustentación. Pero también líderes mundiales en la historia lo han destacado. Podemos pensar en Churchill, un estadista, quien dijo: confiamos plenamente en la roca inamovible de las Sagradas Escrituras. Pero también un personaje como Napoleón pudo expresar y decir: la Biblia no solo es un libro, sino que es viva y tiene poder para conquistar a quienes se oponen a ella. Otro líder mundial, Chiang Kai-shek, dijo: la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Bueno, así podríamos mencionar no solamente presidentes, líderes mundiales, sino también generales. Solamente menciono uno de ellos, como fue Douglas MacArthur, que dijo: nunca pasa una noche, por más cansado que esté, en que no lea la palabra de Dios antes de dormirme. También personas que se destacaron en la ciencia, como Sir Francis Bacon, que dijo: las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios. O también Isaac Newton, que dijo: considero que la palabra de Dios es la filosofía más sublime. Encuentro en ella más evidencia de autenticidad que en ninguna otra obra del mundo. Abogados también pudieron expresar su pensamiento sobre la Biblia, la palabra de Dios. Benjamin Franklin dijo: jóvenes, mi consejo es que adquieran y crean firmemente en lo que dicen las Sagradas Escrituras. O Patrick Henry, que dijo: este libro, refiriéndose a la Biblia, vale más que todos los otros que se han impreso. O Webster, que dijo: creo que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la voluntad y palabra de Dios. Pero aún podemos mencionar filósofos y escritores que a través del tiempo pudieron expresar esta misma verdad, como Kant, que dijo: la existencia de la Biblia como lectura para la gente es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. O John Locke, que dijo: su autor es Dios, la salvación su objetivo y la verdad, sin ninguna mezcla de error su materia. Toda ella es pura, sincera, nada le sobra, nada le falta. Pero Milton también pudo expresar: no hay himnos como los de la Biblia, ni oraciones como las de los profetas. Es el mejor libro que estará o estará en el mundo, dijo Charles Dickens. Bueno, cuántos hombres y mujeres a través de la historia, sean líderes mundiales, científicos, generales, abogados, presidentes, hasta la persona más sencilla, todos han experimentado a través de los tiempos la verdad inconmovible que la Biblia es la palabra de Dios.
Habíamos mencionado en los 2 programas anteriores que este libro es un libro confiable. Confiable porque se basa en las verdades de la ciencia, en las realidades de las profecías, porque su influencia es universal y la preservación y unidad de los manuscritos lo ponen de evidencia, como así también su autenticidad histórica. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo vimos cómo ya desde la antigüedad, aún en el libro de Job, uno de los libros más antiguos, ya nos dan algunas verdades científicas. Pero más que eso, lo más sorprendente es cómo ha transformado vidas de tantas personas. No importa la cultura, no importa los tiempos, no importa las edades. La palabra de Dios ha hecho un impacto en miles y millones de personas. Pero me gustaría mencionar en este último programa algunas verdades en cuanto a no solamente las profecías cumplidas, sino también acerca de la preservación y unidad de los manuscritos. Pero vamos a repasar un poco en cuanto a algunas profecías. Dijimos de que hay profecías en la Biblia acerca de Israel como nación que se dieron cumplimiento en la historia, y esto simplemente para recordar profecías como la que está en Génesis 15:13, donde se nos dice que Israel pasaría 400 años en Egipto. Se cumplió allí en el año 1800 a 1400 antes de Cristo. También vimos que Israel pasaría 70 años en Babilonia, como lo dice la profecía en Jeremías 25:11, y esto se cumplió en el año 605 al 536 antes de Cristo. Así podríamos mencionar en relación con Israel cómo sería aborrecida y perseguida, cómo sería esparcida entre las naciones, cómo aún a pesar de esto Israel mantendría su identidad. Todo esto se fue cumpliendo en la historia, y aún la palabra de Dios habla de que Israel rechazaría al Mesías. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, allí Juan 7:48 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Sí, todas estas profecías referente a Israel se cumplieron en la historia, pero también se cumplieron profecías relacionadas con ciudades, con naciones, como es el tema de la destrucción y reconstrucción de Jericó. La destrucción de imperios como el babilónico, la ciudad de Nínive, la ciudad de Tiro, el imperio persa, todas estas profecías anunciadas con mucho tiempo de antigüedad. Sin embargo, en la historia vemos que se cumplieron. Así, la destrucción del imperio griego, el imperio romano, la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la antigua nación de Edom, todas estas profecías nos hablan de que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que trasciende la historia y que tuvo su cumplimiento en el tiempo oportuno. Pero también encontramos profecías acerca de la vida terrenal de Jesucristo, como Él nació en Belén. Esto estaba profetizado por Miqueas allí en el capítulo 5, versículo 2, y se cumplió en Mateo 1:18 en adelante. Profecías acerca de Él que la misma palabra de Dios mucho tiempo atrás lo decía, que iba a nacer de una virgen, según Isaías 7:14, que iba a traer honor a Galilea, según Isaías 9, del 1 al 6, que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, Zacarías 9:9, que iba a ser traicionado por un amigo, según Salmos 41:9, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, y esto vemos cumplido en Mateo 26:15. También la profecía hablaba que iban a ser horadados sus manos y sus pies. Allí en el Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y allí vemos en la persona de Jesucristo, en Juan 20:25, cómo esta profecía se cumple. También nos habla de que iba a ser sepultado en una tumba de un hombre rico. Según Isaías 53:9, vemos el cumplimiento en Mateo 27:57, y aún una verdad maravillosa, que iba a resucitar de los muertos. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, un cumplimiento primario lo vemos cumplida en el profeta, pero en la extensión de esa profecía vemos allí en Mateo 28, 2 al 7, cómo Cristo, primicia de los que iban a resucitar, se levanta victorioso.
Pero aparte de las profecías que encontramos cumplidas en la historia, también podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, es confiable, porque tiene una influencia universal. La civilización occidental se fundó sobre las enseñanzas bíblicas. El calendario mundial se basa en la Biblia. La mayoría de las festividades del mundo proceden de las Escrituras. La Biblia ha sido una gran influencia también en las bellas artes. En el arte aparecen personas como Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel. En la música, Bach, Mendelssohn, Beethoven. Fíjese que la letra del Mesías de Händel fue tomada directamente de 15 libros de la Biblia. Pero también la literatura fue influenciada por la palabra de Dios. Milton, Shakespeare, Kipling, Longfellow y tantos otros fueron influenciados por la Biblia. El sistema legal también está cimentado en los principios bíblicos, por ejemplo, la ley común inglesa, la Carta de Derechos Humanos, la Carta Magna, aún la Constitución de los Estados Unidos. Todos estos son ejemplos de una influencia universal de la palabra de Dios. Pero también, algo importante para entender, la preservación y unidad de los manuscritos es algo increíble. Los textos se han preservado milagrosamente con sumo cuidado y exactitud. Aproximadamente 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Además, la asombrosa circulación de la Biblia ha llegado a todo el mundo. Es el libro más vendido tanto de la literatura antigua como de la contemporánea. Y fíjese que esta influencia fue a pesar de persecuciones políticas de distintos emperadores y aún persecuciones filosóficas, como puede ser la de Stalin y el comunismo. Podemos decir a ciencia cierta que la Biblia es la palabra de Dios porque a través del tiempo la indestructibilidad sobrenatural de la Biblia ha permanecido. ¿Sabe cuántos intentaron destruir la palabra de Dios, quemar todas las Biblias, y aún personas contrarias a Dios han intentado destruir la Biblia a través de la historia? Su increíble unidad de ideas y detalles, a pesar de tener un largo periodo de tiempo. Fíjese que son 1600 años aproximadamente en que se escribió. Sin embargo, el tiempo no hizo de que perdiera la unidad de ideas y detalles. También podemos ver la variedad de autores, 40 autores humanos diferentes, en 3 idiomas diferentes en los cuales se escribió la palabra de Dios, 3 distintos continentes en que fue escrita y aún 10 estilos diferentes de escritura. Todo esto, uniéndolo, no podría generarse una increíble unidad de ideas si no fuera que es la palabra de Dios. Pero además de eso, existen descubrimientos arqueológicos que confirman la autenticidad histórica. Si usted piensa por un momento en la historia que menciona allí en Génesis 2, 8 al 14, hablando del jardín de Edén, se cree que este jardín estaba ubicado en el extremo sur del valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. Allí usted puede leer en la Escritura que dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice allí la Escritura: salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrate. Un sinfín de descubrimientos arqueológicos han podido ubicar, según esta referencia bíblica, justamente este sitio en el extremo sur del valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. Pero también si uno mira la referencia bíblica sobre el diluvio, encontrará algunos descubrimientos sorprendentes. Puede ser que usted haya visto en algunos canales dedicados a descubrimientos arqueológicos como el Discovery y tantos otros,
o aún leído en revistas sobre posibles descubrimientos de el arca de Noé. No solamente algunos conceptos reales, sino mucha invención. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos al fin. Fíjese que esta porción de la Escritura, que usted la puede leer en Génesis capítulo 6, en los primeros versículos, bueno, en todo el capítulo, le quiero decir algo. En 1853, Razam descubrió en Nínive tablillas mencionando el diluvio. Y luego vinieron otros descubrimientos arqueológicos, donde se pudo constatar que este acontecimiento ocurrió en la historia. De igual manera podemos hablar de el lugar de nacimiento de Abraham. Allí en Génesis 11, 27 al 31 encontramos distintos detalles de lo que nos habla la palabra de Dios. Y un señor arqueólogo, Hulley, descubrió al sur de Babilonia, el lugar donde nació Abraham. Allí por el año 1922 al 34 hizo este descubrimiento. Bueno, posterior a esto fueron apareciendo otros descubrimientos que confirman, a través de la arqueología, que lo que dice la palabra de Dios son datos correctos. También podríamos mencionar dos ciudades como Sodoma y Gomorra. Allí en Génesis 19 da explicación sobre estos lugares. Bueno, se sabe que Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en la parte sur del Mar Muerto. Otro de los descubrimientos arqueológicos tiene que ver con el lugar de nacimiento de Abraham. Usted puede ver allí en Génesis 11:27 en adelante. Nos habla la Escritura respecto a este tema. Descubrimos que la genealogía de Abraham es definitivamente histórica. Sin embargo, parece haber dudas en cuanto a si estos nombres representan individuos o ciudades antiguas. Lo que sí es cierto respecto de Abraham es que él mismo fue un individuo y que existió. Esto es lo que menciona Burroughs, y dice: todo indica que aquí hay un individuo histórico. Como se ha hecho notar anteriormente, a él no se le menciona en ninguna fuente arqueológica conocida, pero su nombre aparece en Babilonia como un nombre personal en el mismo período al cual él pertenece. Hulley descubrió al sur de Babilonia el lugar donde nació Abraham en 1922 al 34. Se hicieron tempranos intentos de mudar la fecha de Abraham hasta el siglo XV o XIV a.C., lo que sería un tiempo muy tardío para él. No obstante, Albright señala que a causa de la fecha mencionada anteriormente y de otras evidencias, tenemos una gran cantidad de evidencia proveniente de nombres personales y de lugares, casi todo lo cual está contra un desplazamiento tan arbitrario de la fecha tradicional. También podríamos mencionar el descubrimiento arqueológico respecto a las ciudades como Sodoma y Gomorra. Allí en Génesis 19 encontramos esta historia. Ahora, el descubrimiento arqueológico es impresionante porque se sabe que Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en la parte sur del Mar Muerto. Y esta información se pudo obtener a través de los descubrimientos arqueológicos. De igual manera, si uno mira lo que dice Éxodo 1 y capítulo 12, hablando en cuanto a el tiempo que Israel permaneció en Egipto, se han descubierto ciertos datos arqueológicos importantes, los cuales concuerdan con los datos bíblicos y los monumentos egipcios antiguos. Otra cosa importante para observar es lo que menciona Éxodo 12 cuando habla de la salida de Israel de Egipto, el éxodo conocido. Bueno, se han hecho descubrimientos arqueológicos donde se encuentra este evento en las cartas de Amarna, que fueron encontradas en 1886. De igual manera, siguiendo con este relato del éxodo y los descubrimientos arqueológicos, también el nacimiento de Moisés, que menciona Éxodo 2:10, allí menciona y dice: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, la historia bíblica del nacimiento de Moisés es paralela a los antiguos manuscritos egipcios encontrados. Otro descubrimiento arqueológico es el templo de Salomón. Primera de Reyes 3 habla de cómo Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Tomó la hija de Faraón, la trajo a la ciudad de David. Dice: y entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. En 1980 a 1985 se descubrió en el norte de Siria un templo similar.
Esto apoya la exactitud de la descripción bíblica del templo. Las excavaciones revelaron el arsenal de Salomón, el lugar donde guardaba sus carros de batalla y los hornos de cobre. Todos estos descubrimientos arqueológicos confirman la veracidad del templo de Salomón. Algo más que podríamos mencionar es el sitio de la crucifixión del Señor Jesucristo. En Mateo 27:33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Existe una saliente rocosa de 10 metros de alto en el exterior de la pared norte, cerca de la puerta de Damasco, que se llama Monte de la Calavera. Se cree que ese fue el sitio donde crucificaron a Jesucristo, y los arqueólogos pudieron determinar y encontrar ese lugar. Aún el sepulcro de Jesucristo también, allí Juan 19:41 nos habla de que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. A través de los descubrimientos arqueológicos se encontró una tumba en el extremo occidental del Monte de la Calavera, exactamente como lo que describe la Biblia. Bueno, podríamos continuar mencionando distintos hallazgos a través de la arqueología que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Hay tantos datos. Podríamos ver ejemplos en el Nuevo Testamento como lo que menciona el evangelista Lucas, la elección de la palabra procónsul, el enlosado, la fuente de Betesda, muchos otros datos que, si usted quiere ampliar la información sobre estos datos, puede conseguir libros como Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell y otros más, donde menciona mayor cantidad de datos arqueológicos. Pero creo que con varios de estos datos que mencionamos, una de las cosas que debemos llegar a la conclusión es que realmente la Biblia es un libro singular, que aunque no es un libro de ciencia, menciona conceptos científicos, que aunque no es un libro de historia, no se contradice con datos históricos que aún la arqueología fue encontrando. Inclusive podríamos pensar en los rollos del Mar Muerto. Usted sabe que este es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con la Biblia. Se encontraron en Palestina ya por el año 1947. Fueron halladas por un joven beduino que andaba en busca de una cabra descarriada. Estos rollos del Mar Muerto contienen 157 versículos bíblicos paralelos que reconfirman la exactitud de las Escrituras. Revelan información acerca de el judaísmo palestino de los primeros siglos, antes y después de Cristo. También dan información acerca de la forma en que se copiaban y transmitían los textos del Antiguo Testamento. Y aún menciona antecedentes del Nuevo Testamento. Pero creo que la prueba más contundente de la confiabilidad de la Biblia, más allá de las profecías cumplidas y que uno lo puede ver en la historia, más allá de los rollos del Mar Muerto, de los descubrimientos arqueológicos, creo que la prueba más contundente que nos lleva a confiar en este libro maravilloso es el poder que tiene la Biblia para transformar las vidas de los creyentes. La asombrosa capacidad que tiene la Biblia para cambiar a la humanidad que está corrompida por el pecado. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué tremendo lo que dice la Biblia de la Biblia misma. Allí menciona que es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra cortante. Y es importante que sepa que cuanto más conocemos la palabra de Dios, más conocemos al Dios de la palabra. Es importante que usted sepa que cuanto más nos rendimos a la palabra de Dios, más transformados somos por el Dios de la palabra. Mire, al terminar este programa, quiero que piense que lo que usted más necesita no es argumentación en cuanto a si la Biblia es la palabra de Dios o no, porque por más argumentación que se le pudiera presentar, y aún se le convenciera por medio de esa argumentación, si su corazón no está dispuesto
no solamente reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, que contiene el mensaje de Dios, sino que en esa misma palabra de Dios está el centro de la cuestión. Es decir, la Biblia nos fue dada para mostrarnos el camino hacia el Dios verdadero a través de Jesucristo. Si usted mira la Biblia desde el comienzo, está apuntando para que el hombre, por la fe, mire a aquel que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Pero mirándolo desde este siglo XXI hacia atrás, podemos también por la fe mirar al Mesías, a Jesucristo, al Cordero de Dios, que ya vino hace más de 2000 años, con un solo objetivo: morir en una cruz, derramar su sangre, ocupar el lugar que usted y yo merecíamos, resucitar al tercer día y decir: te ofrezco una vida nueva, una vida diferente, una vida abundante. Ese es el mensaje de la Biblia. Entonces, no quiero terminar este programa simplemente mencionándole datos, información de por qué la Biblia es la palabra de Dios, sino quiero conducirle a mirarse a usted mismo y a pensar: si la Biblia es la palabra de Dios y Dios muestra su plan de salvación a través de ella, y en ese plan de salvación me dice de que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que Él vino a buscarle a usted y a salvarle a usted. Entonces, usted es confrontado con esta realidad y debe tomar una decisión: seguir negando al Dios de la palabra, negando la palabra de Dios, o decir: Dios, no te conozco, no conozco nada de tu palabra, necesito que hoy quiero que te reveles a mi corazón, quiero confiar y creer en que me amas y que tienes un plan para mi vida. ¿Por qué no viene hoy a Jesucristo y le dice: entra en mi corazón, dame esa vida nueva, dame esa vida eterna? Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.